El odio es un fuego que consume todo lo que toca, pero para algunos es lo único que los mantiene calientes en el vacío del espacio. Hay nombres que se pronuncian con miedo y otros que se olvidan en las cenizas de la historia, pero el suyo quedó marcado a fuego en el destino de la galaxia. Soy la narradora Multiversos y hoy vamos a descender a los abismos de un alma que fue moldeada para ser un arma y terminó siendo una tragedia. Esta es la crónica de un hijo arrebatado, un aprendiz desechado y un superviviente que caminó por el infierno solo para buscar una sombra de venganza. Datomir es un mundo de cielos rojos y pesadillas vivas, donde la magia más oscura fluye por las raíces de los árboles. Allí, entre las hermanas de la noche, nació un niño destinado a la servidumbre, pero su destino no sería el de un guerrero cualquiera de su tribu. Una sombra más vasta que las selvas de su planeta se cernió sobre él. Darth Sidious, el futuro emperador, no buscaba un heredero, buscaba una herramienta, un animal de presa que no conociera el miedo, solo el hambre de sangre. Maul fue arrancado de los brazos de su madre y llevado a un aislamiento brutal. Sus años de infancia no se midieron en juegos, sino en castigos. Sidious no le enseñó amor, le enseñó que el dolor es el único lenguaje universal. En los páramos desolados donde era abandonado para sobrevivir, el pequeño Maul aprendió que la piedad era una debilidad que se pagaba con la muerte. Sus tatuajes, esas marcas negras que cubren su piel roja, no son solo adornos de su cultura, son el registro de su agonía, grabados bajo la supervisión de un maestro que disfrutaba quebrando su espíritu para forjar una voluntad de acero. El entrenamiento era un ciclo interminable de duelos contra droides asesinos y torturas físicas que habrían matado a cualquier otro. Maul se convirtió en un Sith por derecho, por pura resistencia. Aprendió a odiar a los Jedi antes incluso de ver a uno, visualizándolos como los responsables de un orden galáctico que permitía que niños como él fueran forjados en el sufrimiento. Cada vez que encendía su sable de luz de doble hoja, veía el instrumento de su liberación. No sabía que, para su maestro, él no era más que un peón sacrificable, el primero de muchos peones en un tablero de ajedrez estelar que estaba a punto de saltar por los aires en las llanuras de Naboo. El momento de la verdad llegó en las llanuras de Naboo. Tras años de vivir como un mito entre las sombras, Sidious soltó la correa de su perro de presa. Maul fue enviado con una misión clara: revelar la existencia de los Sith
y sembrar el terror en el corazón de la República. Para Maul, esto no era solo política, era la validación de toda su existencia. Cada golpe de su sable doble era una respuesta a los años de tortura. Cada Jedi caído era un trofeo para el maestro que nunca le había dado una palabra de afecto. En los hangares de Theed, Maul se enfrentó a la mayor prueba de su vida, el maestro Qui-Gon Jinn y su joven aprendiz, Obi-Wan Kenobi. Fue un ballet de odio y precisión. Maul era una tormenta de fuego rojo, moviéndose con una agilidad que desafiaba la gravedad. Logró lo imposible, separar a los dos Jedi y atravesar el pecho de Qui-Gon, apagando una de las luces más brillantes de la Orden. En ese instante, Maul sintió que había ganado. El poder del lado oscuro fluía a través de él, embriagador y absoluto. Pero la arrogancia es la enfermedad de los Sith. Mientras miraba por encima del borde de un pozo de fundición a un Obi-Wan desesperado y colgando de un saliente, Maul cometió el error de saborear la victoria antes de consumarla. Con un movimiento impulsado por la pura fuerza de la voluntad y la conexión con su maestro caído, Kenobi saltó sobre él y lo cortó en dos. Maul no solo cayó físicamente por aquel pozo infinito, cayó del favor de su maestro, de la historia y de la realidad. Su cuerpo fue devorado por la oscuridad, pero su espíritu, alimentado por un odio que se volvió más denso que la propia sangre, se negó a morir. Mientras sus dos mitades caían al vacío, su mente solo podía repetir una palabra, una obsesión que se convertiría en su única razón para seguir respirando entre la basura de la galaxia. Kenobi. El destino de Maul tras Naboo fue un infierno que haría palidecer a Dathomir. Lo que quedaba de su cuerpo, camuflado entre la chatarra, fue trasladado hasta los vertederos del Loto Minor. Su mente se quebró. Durante una década, el que fuera un Lord Sith se arrastró como una criatura de pesadilla, con piernas mecánicas improvisadas a partir de chatarra, perdiendo la noción del tiempo y de sí mismo. Solo el nombre de Kenobi actuaba como un ancla en medio de su locura. Fue su hermano, Savage Opress, quien lo rescató de las sombras y lo devolvió a la galaxia. Pero Maul ya no era el aprendiz sumiso de Sidious. Había aprendido que en este universo solo existen dos tipos de seres, los que tienen el poder y los que sufren bajo él. Con una visión estratégica nacida de la desesperación, Maul no buscó volver con su antiguo maestro, sino construir su propio imperio. A través del sindicato del crimen y la conquista de Mandalore, Maul se convirtió en un tercer jugador en las guerras clon. Se sentó en el trono de los guerreros más temidos de la galaxia, no por honor, sino por venganza. Asesinó a Satine Kryze, el amor de Obi-Wan, frente a sus ojos, devolviéndole el dolor que el Jedi le causó en Naboo. Pero incluso con un planeta bajo su bota y ejércitos a su mando, Maul seguía siendo un ser incompleto. El vacío en su pecho, aquel que se abrió cuando fue partido por la mitad, solo podía llenarse con el fin de la saga que comenzó en aquel desierto de arena blanca.
llegada del Imperio y la ejecución de la Orden 66, el universo que Maul intentó conquistar se volvió un lugar hostil y frío. Sidious, su antiguo maestro, lo había reemplazado por piezas más jóvenes y dóciles, desechándolo como a un juguete roto. Ya no era un Lord Sith ni un rey de Mandalor, era simplemente un fantasma que recorría los bordes de la galaxia. Su rastro se perdió finalmente en el mundo prohibido de Malachor, un planeta que funcionaba como un cementerio de antiguos guerreros y templos olvidados. Allí, entre las ruinas de una civilización que fue devorada por su propia sed de poder, Maul esperó durante años. Se convirtió en el viejo caminante, una figura encorvada que se alimentaba de raíces y odio, oculto entre las sombras como una araña en su tela de ceniza. Su encuentro con el joven Ezra Bridger no fue casualidad. Maul vio en el muchacho una última oportunidad de legado. Intentó moldearlo no como un maestro Sith tradicional, sino como un compañero de armas contra el sistema que los había traicionado a ambos. Su obsesión por activar el superarma del templo no era por poder político, sino por una necesidad desesperada de relevancia. Pero al ser derrotado y cegado de nuevo, esta vez físicamente por Ahsoka y Kanan, Maul huyó hacia el vacío, llevándose consigo un único secreto arrancado de las entrañas de un holocrón compartido. Su némesis no era solo un recuerdo, era una coordenada real. Tatooine es un mundo que devora la esperanza, un desierto implacable donde los huesos se vuelven polvo bajo dos soles que no conocen la piedad. Pero para Maul, este infierno de arena era el escenario final de su larga tragedia. La soledad del desierto terminó por fracturar lo poco que quedaba de su mente. Empezó a ver visiones de su madre, de su hermano Savage, de las traiciones de Sidious. Perdido en una tormenta de arena que parecía no tener fin, agotado y al borde del colapso físico, Maul se detuvo. Ya no podía más con el silencio del desierto. Alzó su rostro hacia el cielo y descargó toda la agonía, el fracaso y la furia de una vida entera en un solo grito que pareció desgarrar la atmósfera del planeta. El largo grito del nombre de Kenobi recorrió las dunas y los cielos tan intensamente como la rabia que lo acompañaba. El nombre no fue una llamada, fue una maldición y una súplica al mismo tiempo. En ese grito estaba el niño de Dathomir, el aprendiz de Naboo y el rey caído de Mandalor. El depredador había encontrado finalmente el rastro del hombre que, irónicamente, era lo único que le quedaba en el universo. El encuentro final no fue un encuentro espectacular, sino de una sencillez poética,
de pureza absoluta. Bajo la luz de la luna, junto a una pequeña hoguera que apenas lograba disipar el frío de la noche, dos ancianos se miraron. Obi-Wan Kenobi, ahora un ermitaño desgastado, no mostró odio, sino una profunda y dolorosa compasión por la criatura rota que tenía delante. Maul, temblando por la anticipación y el cansancio, encendió su sable carmesí. Intentó repetir el mismo movimiento que años atrás le permitió matar a Qui-Gon Jinn, buscando cerrar el círculo donde todo empezó. Pero Kenobi ya no era aquel joven impulsivo, era un maestro en paz. Con un solo movimiento, rápido como un relámpago y letal como la justicia, el duelo terminó. Maul cayó, pero esta vez no hubo un pozo oscuro ni el vacío del espacio para recibirlo. Cayó en los brazos de su enemigo. Mientras la luz de sus ojos amarillos se apagaba, Maul miró a Obi-Wan y con su último aliento hizo la pregunta que daba sentido a su viaje. ¿Es él el elegido? Al recibir la afirmación de Kenobi, una sombra de paz cruzó por primera vez el rostro del guerrero. Entonces, él nos vengará. En ese suspiro final, Maul reconoció que ambos eran víctimas del mismo monstruo. Murió no como un Sith, sino como un hombre que finalmente comprendía que su dolor y el de Obi-Wan compartían la misma raíz. Su cuerpo quedó inerte bajo las estrellas de Tatooine, mientras el desierto se preparaba para cubrir con su arena la historia de uno de los seres más trágicos que jamás cruzó la galaxia. Soy la narradora Multiversos y hoy hemos visto cómo un corazón forjado en el odio puede encontrar descanso en los brazos de su mayor rival. Darth Maul no fue solo un villano, fue el recordatorio viviente de que el lado oscuro no ofrece poder, solo una servidumbre eterna al dolor. Él fue del hijo que nunca tuvo madre, el aprendiz que nunca tuvo maestro y el rey que nunca tuvo pueblo. Su historia es una advertencia grabada en rojo y negro sobre las arenas de Tatooine. El odio puede mantenerte vivo, pero solo el perdón o la muerte puede hacerte libre. Maul se fue como llegó, entre sombras, pero con la esperanza de que alguien, algún día, rompería las cadenas que lo encadenaron desde niño. La galaxia siguió girando, los soles de Tatooine volvieron a salir, pero el eco de su grito siempre quedará flotando en el viento del desierto.